mercado. En la próxima clase ustedes van a ver el mismo abordaje, pero desde el punto de vista del inversor. El inversor que va a buscar activos financieros para comprar. Muchos de los conceptos que vemos ahora los van a ver ustedes con los profesores que tienen que ver. Usted va a tener una clase de renta fija y una clase de renta variable. Bueno, nosotros lo que vimos en la clase pasada principalmente es que el mercado tiene dos instancias, dos segmentos preponderantes. Por un lado está el mercado primario. El mercado primario es aquel que se encuentran las unidades deficitarias, o sea, aquellos que necesitan fondos para el desarrollo de una actividad, o porque quieren comprar nuevos bienes de uso, o porque se iniciaron una nueva actividad. Esas unidades deficitarias van a necesitar fondos y se juntan con las unidades superavitarias. Las unidades superavitarias son aquellas que tienen excedente de liquidez, que lo quieren invertir para obtener alguna renta. Ese primer encuentro de emisión de activos financieros y colocación se da en el mercado primario. Todo eso se da a través de un intermediario, que generalmente es una entidad financiera. La empresa que quiere obtener fondos o el Estado Nacional quiere obtener fondos, recurre a intermediarios que se van a comprometer a colocar, a hacer el mayor esfuerzo para colocar esos activos financieros entre un público inversor. Nosotros habíamos visto que hay dos formas de financiarse. Una es a través de capital propio, otra es el capital de terceros. Capital de terceros es a través de pasivos. Que en el caso del Estado Nacional, si el Estado Nacional necesita financiamiento porque sus gastos son más grandes que la recaudación impositiva, ese déficit necesita financiarlo de alguna manera. Y lo financia generalmente, como no puede emitir acciones el Estado Nacional, emitiendo deuda y emite títulos públicos, que son bonos. Esos bonos que emite el Estado Nacional son instrumentos de renta fija, porque aquel que compra bonos sabe cuándo le van a devolver el capital y con qué suma de interés le van a devolver ese capital que aportó. A diferencia de las empresas privadas que pueden emitir deuda, que sería algo parecido a los títulos públicos, que en el caso de la deuda se denomina genéricamente obligaciones negociables o bonos, que lo emite para fondearse, que los bonos también son instrumentos de renta fija, porque el que compra esos títulos, esos bonos, esas obligaciones negociables, está comprando un flujo de fondos. Sabe cuándo le van a devolver el capital y los intereses. Pero los particulares también pueden comprar acciones. Pueden emitir acciones para fondearse. Vamos un ratito del lado del inversor. El inversor en BIMA, es lo que era la Bolsa de Comercio, pero bueno, bolsas y mercados argentinos. En BIMA tienen dos paneles para comprar acciones. Está el panel general, que se compone, el panel general se compone de 48 sociedades anónimas, y después está el panel de acciones líderes, que son 22 empresas líderes que tienen mucho movimiento. Lo que suele pasar a veces es que las acciones que están en el panel general no tienen mucho movimiento, o sea, no tienen mucha negociación. Las acciones que están en el panel líder tienen mucho más movimiento, son mucho más líquidas, tienen mucho más movimientos, porque tienen más negociación, ¿no? Movimiento de volumen, sí, así es. Mucho más volumen operado. Entonces, cada 6 meses se revisa qué volumen tiene cada sociedad y se la deja o en panel general o se la suma al panel líder. Quiere decir que ustedes, como si quieren salir a comprar acciones al mercado de capitales, saben que en BIMA va a tener un panel general que están sociedades que tienen poca liquidez. Tienen liquidez, no es que carecen de liquidez, pero tienen poca liquidez, la del panel general. Y después, por otro lado, tienen la del panel líder que tiene mayor volumen, mayor movimiento.
Dijimos que las acciones son instrumentos de renta variable, porque el inversor que compra acciones, la sociedad no tiene la obligación de devolverle el capital invertido. Y el inversor, ¿qué va a querer? Que sobre esas acciones le pague una renta. Y la renta son los dividendos que pagan las sociedades. Los dividendos que paga pueden ser dividendos en efectivo, que le dan efectivo, o dividendos en acciones, que en lugar de efectivo le dan acciones. Muchas veces las empresas, al no tener mucha liquidez, obtienen ganancia, pero no tienen liquidez para distribuir. Entonces lo que hacen es distribuir dividendos en acciones. Se le dan a ustedes como accionistas acciones de la sociedad. Bueno, todo esto lo vimos en la clase pasada, no sé si se acuerda, si alguien tiene alguna pregunta. Tengan en cuenta que aquí vamos a acciones, estamos en acciones. El que lleva el registro, habíamos dicho en la clase pasada, donde usted está registrado como accionista de la Caja de Valores Sociedad Anónima. La Caja de Valores es la sociedad depositaria de Argentina. Quiere decir que todo accionista de una sociedad está registrado en la Caja de Valores. Cada uno de los agentes de bolsa, que ahora se llaman ALIC, agentes de liquidación y compensación. O sea, si ustedes quieren comprar acciones, tienen que ir a una ALIC, a un agente de liquidación y compensación. Era lo que antes le decíamos sociedades de bolsa o agentes de bolsa. El ALIC es el que va a interceder entre ustedes compradores y los tenedores de las acciones. Cuando ustedes compran las acciones y se hacen las acciones, el agente de bolsa informa ese cambio de titularidad. La registración es por persona humana o por entidad. No, cada una de las personas que tiene las acciones, tiene acciones, está registrado como titular en la caja de valores. Por ejemplo, hace tiempo la bolsa formó BIMA Sociedad Anónima. A los empleados de la bolsa nos dio la facilidad de comprar acciones de BIMA. Bueno, yo compré acciones de BIMA. Yo estoy registrado en la caja de valores como titular de una determinada cantidad de acciones. Ten en cuenta que la sociedad anónima llevar un libro de accionistas con los movimientos que hay en el mercado es imposible, sería muy engorroso llevar todos los cambios que tiene titularidad de las acciones que están en el mercado. Entonces, todo esto lo delega a la caja de valores. La caja de valores queda registro de quién es accionista de las sociedades que están en el mercado. Por ejemplo, yo soy accionista de BIMA, al tener acciones de BIMA. Si BIMA hace no sé qué puso, ese mensaje último no lo leí. Si BIMA llama a asamblea de accionistas, yo como accionista, aunque sea de una sociedad, puedo concurrir a la asamblea de accionistas de BIMA. Ahora, ¿cómo demuestro yo cuando voy a la asamblea de accionistas que soy titular de las acciones? Tengo que ir a la caja de valores, a decirle que me pida un certificado que diga que yo soy titular de una cantidad de acciones de BIMA. No entiendo estos comentarios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esperen un poquito. No se está proyectando una presentación. Está Joaquín hablando y referenciando algunos temas que se vieron en la clase anterior. Aclaro por las dudas. Lo están comentando más que nada eso. Ok. Ahora entiendo la duda. No, yo para no volver a reiterar los PowerPoint de la clase pasada, pero todo esto está en el material que ya dimos. Y si no está, por favor tenganlo en cuenta, anótenlo si quieren. La pregunta era si la caja de valores, sociedad depositaria, sabe quién es accionista de cada una de las sociedades que están en el mercado, que salieron con sus instrumentos de mercado. Sí. Vamos a suponer que el lunes 10 hay una asamblea de BIMA. Yo voy a la caja de valores y digo, por favor acreditame que yo soy accionista de BIMA. Así me presento en la asamblea y puedo participar. La caja de valores lo que hace es, me da un certificado y bloquea mi tenencia hasta que se celebre la asamblea, porque la idea es que al momento de que se celebre la asamblea,
yo realmente sea accionista y yo realmente pueda votar. O sea, que no diga, pida certificado y después venda las acciones. Entonces la caja de valores me da el certificado y me bloquea mi posibilidad de vender las acciones hasta que se celebra la asamblea. Todo esto lo hace la caja de valores. En BIMA se negocian acciones, obligaciones negociables, títulos públicos, certificados de participación de los fondos comunes de inversión, valor representativo de deuda de los fondos comunes de inversión, de los fideicomisos financieros, perdón, fondos comunes de inversión, todo eso se negocia en BIMA. Después habíamos visto otro mercado, habíamos visto el mercado argentino de valores, que yo lo había comentado, que era la unión de la Bolsa de Comercio de Rosario, Córdoba y Mendoza. En ese mercado se negocia fundamentalmente instrumentos pymes, instrumentos emitidos por las pymes. La pregunta la llegaste a ver, Fernando. A ver, profe, a mí Me la puedo pasar de nuevo la pregunta porque no llega la perdón. ¿Escuchás, Jorge? Dice, profe, a mí Bueno, me entonces tenemos, por un pasar. lado tenemos BIMA, donde se negocian acciones, obligaciones negociables, títulos públicos, instrumentos de fideicomiso financiero, fondos comunes de inversión, todo eso se negocia en BIMA. Por otro lado está el MAP, que Mercados Argentinos de Valores, que son la Bolsa de Rosario, Córdoba y Mendoza, la Unión, donde se negocian instrumentos pymes, emitidos por los pymes. No toda persona puede comprar instrumentos pymes. Necesita ser inversores calificados, necesita reunir ciertos requisitos que pide la Comisión Nacional de Valores. Porque en la Comisión Nacional de Valores le dice, mire, comprar una inversión pyme lleva un riesgo, usted se está comprando un riesgo pyme. Las pymes no presentan toda la información en la bolsa. Muchas veces pueden presentar información resumida a la bolsa. Entonces, no cualquiera, para proteger, tiene que ser un inversor calificado. Entonces, eso, la Bolsa de Comercio intenta cerciorarse que sean inversores calificados para poder comprar instrumentos pymes. Otro mercado que hablamos en la clase pasada es el mercado abierto electrónico, que es donde se negocia generalmente obligaciones negociables y títulos públicos. Es un mercado donde intervienen los bancos. Esos son los mercados que vimos. Entonces, en la clase pasada vimos, por un lado estaba la Comisión Nacional de Valores como órgano de control estatal que controlaba a todos los participantes del mercado de capitales, y por otro lado están los mercados. La sociedad que quiere salir con acciones y obligaciones negociables, primero lo que hace es pedir la oferta pública a la Comisión Nacional de Valores. Una vez que tiene la oferta pública, si quiere que ese instrumento negocie en un mercado secundario, lo que va a hacer es pedir la negociación en el mercado que quiere negociar, en el MAP o en BIMA. Para pedir la negociación en BIMA, generalmente como entidad calificada, la Bolsa de Comercio tiene que presentar la documentación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y ahí lista la sociedad. Y ahí la sociedad puede negociar en lo que es el mercado secundario. El ámbito de negociación del mercado secundario son los mercados. O sea, la negociación secundaria es aquella inversión que se da, aquella negociación que se da entre inversor e inversor. Yo tengo acciones y las quiero vender. Voy al mercado secundario, busco un agente de bolsa, en este caso dijimos que el agente de bolsa es una LIC, agente de liquidación y compensación. Busco un agente de bolsa, abro una cuenta que se va a denominar esa cuenta conmitente. Yo quiero comprar una cantidad de acciones, le paso una orden a la agente de bolsa diciendo que quiero comprar acciones de una sociedad bajo determinadas condiciones. Quizá puedo establecer precios máximos y precios mínimos que yo estoy dispuesto a pagar. No, el mercado secundario, Lucas, el mercado secundario es el mercado que se desarrolla generalmente en las bolsas. Cuando vos ves las películas que compra y vende, todo eso que se desarrolla en la bolsa, eso es el mercado secundario. El mercado secundario es el que se desarrolla en los mercados y en las bolsas, que ponen la plataforma para que se opere
y se fijan los precios de cotización. Eso es mercado secundario. El mercado secundario lo que hace es dotar de liquidez al mercado de capitales. Porque yo voy al mercado primario. Gracias, Lucas. Yo voy al mercado primario y compro una obligación negociable o un título público a 10 años, 20 años. Y yo no sé qué va a ser en mi vida dentro de 10 años o 20 años. La idea es tener un mercado secundario donde yo pueda desarmar mi tendencia y poder vender este título que tengo a largo plazo. Por eso las sociedades que piden oferta pública generalmente inmediatamente van y piden la negociación en un mercado. Así el primer inversor que tiene el título tiene la posibilidad de darse vuelta y poder vender ese título que adquirió en el mercado primario. Puede hacerse de liquidez. Entonces está claro. Bueno, otro instrumento, hablamos de acciones y hablamos de obligaciones públicas y títulos públicos, de obligaciones negociables, perdón, y de títulos públicos. Vamos a hablar de algo que yo no le hablé la clase pasada, que están los CDR. Los CDR son certificados de depósito de acciones. Generalmente son certificados de depósitos de acciones extranjeras, de acciones que no tienen oferta pública ni negociación en el mercado de capitales argentino. Yo quiero comprar una participación de Coca-Cola. Tengo que ver si algún banco argentino larga CDRs, que son estos certificados de depósito que representan una participación sobre acciones de empresas extranjeras o de obligaciones o de deuda extranjera que están negociando en un mercado del exterior. Lo que tiene a favor esto es que la renta que distribuya esas sociedades generalmente es en dólares. Es una forma también de, hoy por hoy, de poder alcanzar los dólares, comprar CDRs. Banco Comafi hoy es la entidad financiera más grande que está alargando CDRs al mercado. Bueno, esto es más o menos lo que vimos la primera clase. Vos, Fernando, ¿tenés el Excel que te pasé para que lo podamos mostrar? Sí, lo tengo. ¿Lo podés Comparto subir o no? pantalla. Esperá que lo bajo un segundito. Espérenme que... Dale. Y comparto Disculpen la pantalla. prolijidad, chicos, pero Sí, disculpen. culpa mía. Sí, Asumo la culpa. está bien, no hay problema. Esperá que ahí ya les comparto pantalla. Esperen un poquito. Ya estoy abriendo el archivo. 2 Tranquilo, segunditos. tranquilo. Lo abro y ya les comparto pantalla. Yo le decía lo de las acciones, les contaba lo de mi caso, las acciones de Vima. Yo las acciones de Vima, la verdad que me agarró en un mal momento. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires le ofreció a los empleados la posibilidad de comprar acciones de Vima. Para lo cual nos pedía que pasemos las cuentas comitentes donde una vez compradas las acciones, donde íbamos a depositar esas acciones. Yo la verdad que en ese momento no tenía cuenta comitente con un agente de bolsa. Entonces la verdad que estaba en un momento muy especial de mi vida, que no podía hacer trámites. Entonces vi que Banco Río, que yo tengo mi caja de ahorro, Banco Río dentro del paquete tiene una cuenta comitente. Quiere decir que yo agarré y deposité las acciones Vima en la cuenta comitente del Banco Río. Quiere decir que si ustedes quieren comprar acciones o algún título o obligaciones negociables, pueden recurrir a la SALIC, a estos agentes de bolsa o a los bancos. Los bancos generalmente tienen dentro de sus prestaciones esto de tener una cuenta comitente. ¿Cuál es la desventaja que mía de tener una cuenta comitente en un banco y no tener un agente de bolsa? Que generalmente los agentes de bolsa
brinda una atención más personalizada en cuanto a lo que es asesoramiento. Entonces usted puede recurrir a la gente de bolsa, pedir asesoramiento sobre inversiones. Generalmente tienen plataformas donde ustedes tienen informes económicos y tienen evoluciones de precios. Esa es la desventaja respecto de tener la cuenta comitente en un banco, donde si bien en los bancos hay comités de asesoramiento para inversores, pero bueno, es más difícil acceder. Listo, Joaco. Ahí está. Esto es un ejemplo de títulos públicos o de obligaciones negociables. Dijimos que los títulos públicos u obligaciones negociables son instrumentos de renta fija. Vamos a suponer que una sociedad emitió obligaciones negociables por 10.000 pesos. Emitió 10.000 obligaciones negociables de valor nominal 1. Y dice que lo va a devolver en los próximos 5 años a razón de 2.000 pesos por año. 2.000 pesos cada cierre de los próximos 5 años. Y el interés que va a pagar es del 10%. El interés siempre se calcula sobre el valor residual. Fíjese que al momento 1 yo tenía obligaciones negociables por 10.000 pesos. Por lo tanto, a ese momento el 10% son los 1.000 pesos que ustedes ven de intereses. Al momento 2, ya me pagaron la cuota de 2.000 pesos. Por tanto, el valor residual al momento 2 es 8.000 pesos. El interés se calcula sobre lo que todavía no fue devuelto, o sea, 8.000 pesos. El 10% son 800 pesos. Y así ven 600 pesos, 400 pesos y 200 pesos. El flujo de fondos que conoce el inversor que compró esta obligación negociable a título de deuda es 3.000 pesos al cierre del primer año, 2.800 al cierre del segundo, 2.600 al cierre del tercero, 2.400 al cierre del cuarto y 2.200 al cierre del quinto. Vamos a suponer que yo tengo esa obligación negociable. Y al momento que yo la adquiero... Joaquín, Sí. una consulta. El primer año paga 1.000 pesos y después va decreciendo, se va achicando el importe. ¿Eso por qué? ¿Siempre es así? Sí, porque siempre lo que vos pagás de intereses, lo que la empresa paga de los intereses, lo paga sobre capital que todavía no fue devuelto, sobre lo que todavía deuda, sobre lo que ya pagó una cuota de amortización, no. Si la deuda se va amortizando, la sociedad cada vez debe menos. Y entonces, a la medida que pague, la amortización puede establecer periodos diferentes a la cuota de amortización y la cuota de interés, por ahí pueden ser diferentes fechas. Este ejemplo es un ejemplo al tuntún, que yo lo hice así sencillo a lápiz levantado. En este caso, al momento 2, la sociedad había pagado 2.000 pesos de amortización. Quiere decir que lo que debía de deuda, lo que tenía era 8.000 pesos. El 10% anual lo paga sobre los 8.000 pesos, no sobre el total de deuda que tenía. Porque una parte la canceló. ¿Se entiende? ¿Qué 2.000 pesos? Los 2.000 pesos es la cuota de amortización. Yo lo que había comentado era que esta obligación negociable se amortizaba en 5 periodos anuales. Así es, 10.000 dividido 5 años. Muy bien, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Lucas. Vamos a suponer que yo sea el tenedor el emisor de la obligación negociable. Que sea, perdón, el emisor no, el tenedor de la obligación negociable. Y yo no me puedo bancar 5 ejercicios. Yo necesito la empresa ya. Y la saco a vender al mercado. Viene Fernando. Fernando me dice, mirá, yo por esta ON que vos tenés de 10.000, te ofrezco 9.000 pesos. ¿Cuánto va a cobrar Fernando a fin del ejercicio 1?
A fin de ejercicio 1, Fernando, como tenedor de esa obligación negociable, va a cobrar los 3.000 pesos. A fin de ejercicio 2 va a cobrar 2.800. A fin de 3 va a cobrar 2.600. A fin de 4, 2.400 y 1.200. Porque Fernando lo que compró fue deuda, que la compró Fernando bajo la par. Porque a Fernando le estoy vendiendo una obligación negociable a 9.000 pesos, una obligación negociable por la cual va a recibir 10.000 pesos de capital. Pero yo se la vendo a 9.000 pesos. Ahora, ¿por qué yo vendería algo que voy a cobrar 10.000 a 9.000 pesos? Quizás porque desconfío, tengo un riesgo del emisor. El que emitió esa obligación negociable le va muy mal económicamente. Entonces negocian bajo la par. Porque yo no me quiero quedar con ese riesgo de emisor. Una sociedad que se está fundiendo. o un título público emitido por un Estado africano. Yo no me quiero quedar con ese título público pobre, con todo respeto del Estado africano. Yo no me quiero quedar con el título público o esa obligación negociable emitida por una sociedad que yo no sé si le va a hacer frente. Entonces yo salgo al mercado y digo, bueno, por lo menos me cercioro de venderlo a 9.000 pesos. A mí me pagan 9.000 pesos y yo la vendo. El que me compra esa obligación negociable a 9.000 pesos, el flujo de fondos es igual al que hubiera cobrado yo. Porque lo que compró Fernando a 9.000 pesos es un flujo de fondos de capital más intereses. ¿Se entendió? No sé si se entendieron. ¿Se entendió, Fernando? Sí, perfecto. Apelo a tu sinceridad. Se escucha mal. Hay algo que sí, se escucha mal. Igualmente ahora vamos a cambiar de profesor. Así. Lo libero de este ruido en la tos. Yo no sé si es mi voz. No. La verdad que no, la verdad se escucha mal. Yo lo escucho con un eco. No sé. No, Joaquín, lo que pasa es que cuando hay... Joaquín, Vimos instrumentos de renta fija, que son todos los instrumentos relacionados con deuda, obligaciones negociables, títulos públicos, cheques, pagaré. Instrumentos de renta variable, vimos las acciones. Las próximas clases van a tener una clase exclusiva para instrumentos de renta fija y una clase exclusiva de instrumentos de renta variable. Igualmente lo que les quería contar es que si ustedes quieren participar del mercado de capitales, tienen que abrir una cuenta comitente. La cuenta comitente hoy por hoy se abre bastante sencillo. Generalmente se pueden hacer los trámites por internet. Lo que tendría que averiguar de la gente de Bolsa o de la LIC es qué tipo de información y qué tipo de asesoramiento les puede dar durante el tiempo que ustedes tienen abierta la cuenta. O sea, un agente de bolsa de otro agente de bolsa se diferencia por el tipo de asesoramiento que da, el tipo de información que da, la posibilidad de que yo mande la orden y la liquide rápida esa orden. Que si yo abro la cuenta comitente y a través de órdenes que le voy girando, yo voy comprando y vendiendo activos financieros. Todo esto es mercado secundario. Sí. La rentabilidad, la rentabilidad era del 10% cuando la compré yo. Ahora cuando la compró Fernando, la rentabilidad más grande, porque Fernando la compró bajo la par. Entonces, o sea, el que compra obligaciones negociables o títulos públicos quiere ganar con dos cosas. Quiere ganar con la renta, o sea, con los cupones de renta, con los intereses que devenga el título, y quiere ganar con la diferencia entre precio de compra y precio de venta. Así es. Pago 9.000 por 10.000 nominales. Así es, Diego. Entonces, esa diferencia, la rentabilidad se mide de acuerdo al flujo de fondos, de acuerdo a la tasa interna de retorno. Ustedes en el Excel pueden calcular la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, usted pone en negativo los pesos que invirtieron. Y después pone el flujo de fondos de capital más intereses. Después fíjense que hay una forma de manejar el Excel que una vez que ustedes tienen en negativo el capital aportado, en positivo todo el flujo de fondos que van a recibir, hay una fórmula dentro del Excel para determinar la tasa interna de retorno.
Entonces la rentabilidad, cuando son flujos de fondos, se determina a través de tasa de retorno, a través del cálculo de la TIR. Cuando solamente compro, si compro 10.000 y si compro a 9.000, algo que vale 10.000, la rentabilidad se calcula diferente. Fíjense que está el ejemplo dentro del Power que tiene la clase anterior, en la parte de inversores. Pero cuando son flujos de fondo, la rentabilidad se calcula a través de la TIR. Y lo último que voy a decir, así lo dejo a Fernando en su clase, porque a Fernando le prometí no sacarle mucho tiempo. Lo último que voy a decir es que el mercado de capitales se basa en dos pilares esenciales. Uno es la transparencia, es que toda la información esté a disponibilidad del público inversor. Por eso la CNB tiene tantas normas estrictas, porque lo que quiere es que haya transparencia en el mercado de capitales. Y la transparencia se da a través de la presentación de los estados contables. Dijimos que presentaba estados contables anuales y trimestrales. Ante la transparencia en la información relevante. Si yo hoy yo soy parte del directorio de una sociedad y sé que yo el próximo vencimiento de la obligación negociable no lo voy a poder afrontar, yo inmediatamente lo tengo que informar eso al mercado. No me puedo quedar con esa información, porque yo me estoy quedando con una información calificada. Y entonces lo tengo que dar a conocer al mercado inmediatamente. Entonces la CNB tutela todo lo que es transparencia. Y lo que busca el mercado de capitales también, el otro cimiento que se basa en el mercado de capitales es sobre la liquidez. Si con Fernando constituimos una sociedad anónima, nos hacemos socios. Si yo me quiero ir de la sociedad anónima, yo le tengo que decir a Fernando que me compre la parte, o que busque a otra persona que me compre la parte. Y esto se hace más engorroso. Sin embargo, si la sociedad estuviera en el mercado de capitales, si yo me quiero deshacer del activo financiero, de las acciones, puedo ir al mercado de capitales y venderlo en el mercado secundario, esas acciones que tengo, esas sociedades que tengo con Fernando. Las liquido en el mercado de capitales. Entonces, todo lo que busca tutelar los mercados y la Comisión Nacional de Valores se basa en estos dos cimientos, transparencia y liquidez. Tengan en cuenta que para operar siempre hay intermediarios. En el mercado primario y en el mercado secundario siempre hay intermediarios. En el mercado primario, entre emisor e inversor, hay un intermediario. En el mercado secundario, entre el inversor que quiere vender o comprar acciones u obligaciones negociables o títulos públicos y el que quiere vender. Siempre hay un intermediario. Bueno, espero que algunos tocó, y después vimos el tema de CDRs, que no habíamos hablado en la clase pasada, que son certificados de participación, que está compuesto por activos financieros de empresas que no negocian, que no tienen ofertas ni negociaciones en el mercado argentino, sino del exterior. Yo puedo comprar así una participación en las acciones de Coca-Cola, Walt Disney, Apple, Mercado Libre, por ejemplo. Bueno, anoté una sociedad más, acá no sé cuál. Twitter. Si quieren comprar su participación sobre Twitter, nos pueden comprar todo eso a través de los CDRs. Sí, ahí hay varias. Isla, pues hay Pfizer, no sé, hay un montón de empresas. Sí. Ahora yo les comentaba antes, Banco Comafi es la única entidad que está saliendo con CDRs. Ahora hay pocas saliendo con CDRs. Bueno, Fernando, te dejo la clase. A los participantes, no sé si, espero haberles sido útil en algo. Bueno, Fernando me conoce, sabe de mi inseguridad de todo esto, de dar clases, pero bueno, espero haberles sido útiles. Cualquier duda que tenga, bueno, nos volveremos a ver en alguna clase siguiente. Espero que cuando vea instrumentos de renta fija y de renta variable con los próximos profesores, le diga que algo de estos conceptos lo vieron, que no me hagan quedar mal, que digan, porque si no va a decir de la bolsa, ¿de qué hablo? No, por favor, Jorge, gracias a vos. Un gusto para todos, chicos. Un gusto y les agradezco la participación. Muchas gracias. Bueno, lo dejo con Fernando, que va a haber un tema que es arduo también. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo dejo con Fernando, un colega de las aulas de la UBA.
que les va a dar la segunda parte de la unidad. Les agradezco mucho. Bueno, Fernando, te dejo. Bárbaro. Bueno, Joaco, muchas Abrazo grande. gracias. A Muchas vos, gracias y me gusta, sí, gracias, por Joaco. favor. Así que bueno, a ver, si esto les pareció difícil o complicado, bueno, ahora lo que se viene no, ni les cuento. No, pero ahí, Joaco, te quedó abierto el micrófono, si puedes silenciarlo con Dale, el lo eco. cierro, lo cierro. Sí, disculpa. Gracias. No, les decía que si lo que vieron hasta ahora les parecía complicado, bueno, esto ni les cuento, pero en el sentido, no tanto por el enfoque que le vamos a dar, sino que lo que vamos a ver ahora nosotros es básicamente el mercado de lo que son los instrumentos financieros derivados, que está muy relacionado también con el mercado de las divisas, ¿sí? Pero bueno, nosotros le vamos a dar un enfoque más conceptual, más de entender los tipos de instrumentos financieros que podemos encontrar, qué tipo de situaciones, digamos, vamos a buscar obtener a través de estos instrumentos financieros derivados, ya sea especulación, cobertura o arbitraje. Bueno, ahora vamos a ver bien todos los conceptos, pero bueno, la idea un poco es relacionar todos estos temas de los mercados financieros con lo que son los mercados de divisas y los mercados derivados, ¿sí? Principalmente. Así que bueno, yo ahora les voy a compartir un material, que este material apenas terminemos la clase, se los voy a pasar, ¿sí? El material de por sí es bastante extenso, pero yo lo hice extenso a propósito, porque lo que hice, tenemos toda una parte conceptual, teórica, y yo le agregué varios ejemplos, ¿sí? Ejemplos de lo que son los instrumentos financieros derivados, de futuros, de opciones, ¿sí? Para que ustedes tengan varios ejemplos con respecto a estos temas. Esperen un segundito, a ver, déjenme una cosa. Me olvidé de decir algo, Fernando. Sí, dale, vos tranqui, mientras yo voy abriendo el material, pero tranqui, lo Dale, que me ¿lo puedo siguen comentar? hablar. Dale, Sí, algo que sí. le quería decir que en el mercado de capital hay una relación directa entre lo que es riesgo y rentabilidad esperada. Quiere decir que a mayor riesgo, mayor la rentabilidad que se espera. Si yo compro títulos públicos emitidos por el Estado argentino, el Estado argentino para convencerme me va a tener una rentabilidad alta. O sea, mayor riesgo, mayor rentabilidad. La rentabilidad esperada. El tema que tengan en cuenta, hay que ver cómo se para uno frente a riesgo, qué aversión tiene uno a riesgo, qué dispuesto está uno para soportar el riesgo. Hay algunos cursos de mercado de capitales que para dar este ejemplo de la relación entre riesgo y rentabilidad, muestra la escena de una película, en la cual un narcotraficante habla con el dealer, y el dealer le dice, conseguí $10.000. Entonces el narco le dice, pero no es nada, $10.000. Y el que lo vendió dice, es un montón de plata. Y dice, pues si me hubieran agarrado, me hubieran dado 10 años de prisión. Quiere decir que era muy riesgoso vender eso. Entonces, al ser muy riesgoso, él esperaba una rentabilidad muchísimo mayor. Lo mismo, esto es para ejemplificar la relación positiva entre riesgo y rentabilidad. Mayor riesgo, mayor la rentabilidad que espera el inversor. Si yo compro títulos públicos de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Formosa, seguramente voy a tener mayor riesgo si compro de la provincia de Formosa. Entonces, voy a pedirle una rentabilidad esperada al título público de la provincia de Formosa para captar fondos para tener que prometer una rentabilidad alta. Siempre el inversor va a ver qué aversión le tiene a riesgo. Si usted, esto generalmente cuando abre cuenta en el banco o abre una cuenta con un agente de bolsa, tiene un cuestionario para llenar, en el cual lo califican a ustedes como un inversor tolerante a riesgo o no tolerante a riesgo. Era eso. Bárbaro, Paco, listo. Perdón. No, todo bien, al contrario. Listo, quedamos así, gracias, Juanjo. Bueno, ahí les comparto el material, esperen. Bueno, este material, yo apenas terminamos la clase, se los voy a subir. En realidad son dos materiales. Este es uno
Y otro que tengo también para pasarles es un material exclusivo de lo que es el tema del ROFED, ¿sí? ¿Qué tipo de organismo es el ROFED? Bueno, algunas impresiones de pantalla para que de todos modos se puede igualmente ingresar a la página web y explorarla, pero bueno, yo lo que hice en el material les incluí algunas impresiones de pantalla para que vean un poco cómo es la página web de este organismo, qué tipo de instrumentos financieros se pueden negociar ahí, que básicamente son futuros y opciones, ¿sí? Que ahora los vamos a ver, son instrumentos financieros derivados. Bueno, básicamente los temas de esta clase van a estar relacionados principalmente con los derivados, que son futuros y opciones, principalmente, y después lo que es el tema del mercado de divisas. Después hay otros temas que están ahí sueltos, pero los tocaremos un poco por encima, como las criptomonedas, por ejemplo, que es un tema muy de moda. Ya este año, el año pasado, como que estábamos ahí ya queriendo un poco incursionar, si bien ya existen de hace algunos años hacia atrás estas criptomonedas, pero el boom, digamos, desde acá, supongamos 2 años hacia atrás, para la fecha es como que fue tomando cada vez más preponderancia, ¿sí? Sobre todo en nuestro país, donde tenemos restricciones para comprar divisas y demás, las alternativas hoy en día están más que nada en lo que son la compra de los bonos, con el AL 30, que digamos se puede comprar en pesos y vender en dólares, como también con el tema de las criptomonedas a través de las DAIs, ¿sí? Eso después tal vez lo vamos a comentar, bueno, hacer un paréntesis al respecto. Y después hay otros instrumentos que tienen que ver, por ejemplo, con los ADR, que bueno, está muy relacionado con lo que comentaba Joaquín de los CDRs, por ejemplo, antes. Después hay otros, los IMF y los CFT, que esos, los CFT, son como una especie de fondos comunes de inversión de empresas, digamos, que están en Estados Unidos, que obviamente todo eso para acceder hay que entrar a través de broker, de bolsa. Pero bueno, si es a través de alguna gente que negocia este tipo de instrumentos o sí, de instrumentos financieros, la verdad que son muy buenos realmente, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar, vamos a ir por partes, ¿sí? Como quien dice. Vamos a empezar a hablar de los instrumentos financieros derivados y instrumentos financieros que cumplen funciones de cobertura, ¿sí? Todo esto surge a raíz de qué? Básicamente del problema de los commodities, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llaman los mercados a término, donde esto está muy relacionado con algunos rubros y algunas actividades muy específicas, digo, muy específicas en el sentido que son actividades marcadas, como por ejemplo los importadores. Ahí tenemos un gran problema con el riesgo cambiario, ¿sí? Si se viene una fuerte devaluación, a un importador, digamos, le pega de lleno, con lo cual no podemos no considerar este tema o no contemplarlo. Lo mismo con los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios obviamente invierten un gran dinero en lo que es toda la cosecha, la siembra y demás, para después no poder recuperarlo, digamos, para cubrirse de este riesgo de que cuando van, digamos, se van a cosechar los productos agrícolas y en el momento de la venta no lleguen a cubrir los costos de la siembra, justamente se tiene que apelar a este tipo de instrumentos, ¿sí? Financieros. Y después hay otros, porque ¿sobre qué vamos a hacer contratos derivados? Sobre temas que estén relacionados, por ejemplo, con un riesgo cambiario, por ejemplo, las divisas. Puede ser sobre los commodities, por el tema de la evaluación o variación de precios de los productos agropecuarios. Puede ser por las acciones también, porque las acciones obviamente van, como son instrumentos de renta variable, van a ir fluctuando su valor constantemente. Y después puede haber otros, por ejemplo, índices por ejemplo, de acciones también, o bueno, puede haber algún que otro instrumento financiero derivado, pero los principales van a ser basados en estos conceptos, básicamente riesgos cambiarios, riesgos de fluctuaciones de valor. Commodities, ya ahora lo vamos a explicar. Los commodities son básicamente, por ejemplo, a ver, productos agrícolas, cereales, podemos hablar de metales preciosos, de oro, o sea, son bienes que tienen un mercado transparente, ¿sí? Mercado transparente es que son bienes que tienen una cotización conocida, que se venden en mercados regulados, ¿sí? Donde los precios se basan en oferta y demanda, donde hay cotizaciones, y esas cotizaciones marcan un poco lo que es el precio, el valor del bien, ¿sí? Por eso hablamos de commodity, básicamente cereales, productos agropecuarios o agrícolas, son productos que tienen mercado conocido, transparente.
Así que bueno, básicamente acá surge un mercado a término. Este mercado a término lo contempló el ROFES. El ROFES es un organismo que nació, digamos, es de Rosario el organismo, pero tiene sede en Buenos Aires, o sea, su sede central está en Rosario, pero tiene sede en Buenos Aires, y fue la unión entre lo que es el MATBA y el ROFES, allá por el año 1907, 1909, por ahí, bueno, nació este organismo, que básicamente todos estos tipos de instrumentos financieros derivados se comercializan o se negocian ahí, ¿sí? Los instrumentos financieros derivados son instrumentos financieros complejos, ¿sí? Porque nosotros podemos hablar de un plazo fijo, de un fondo común de inversión, hasta de algún bono con cierta simplicidad, que hay algunos que obviamente son más complejos. Hablaremos de instrumentos financieros de simple a mediana complejidad. Los derivados ya hablamos de otros tipos de instrumentos financieros y que tienen cierta complejidad. Pero que bueno, como les dije, básicamente van a ser muy utilizados como instrumentos de cobertura, básicamente por importadores, por digamos, las explotaciones agropecuarias o empresas que estén muy relacionadas con el agro, con el campo, y después, bueno, los que estén también que negocien bienes o que estén negociando contratos que sean en dólares, que sean o en moneda extranjera, que sean de cierta significatividad, ¿sí? Después para el resto es como todo, es un mercado posiblemente también para timbiar, para quien le guste, o sea, adverso al riesgo o propenso al riesgo, pero bueno, tal vez no es lo más usual que se timbee a través de este tipo de instrumentos financieros, justamente por la complejidad que recae sobre los mismos. Bueno, a ver, sí, no sé si querían comentar algo, ¿no? Bueno, un contrato derivado, por ejemplo, bueno, es un tipo especial de instrumento financiero que tiene tres características, básicamente. Son contratos que tienen una liquidación futura, dependen de una variable que es subyacente, por ejemplo, bueno, acá dice el tipo de cambio del euro, pero depende cuál sea la variable sobre la cual se base ese contrato, ¿sí? Si es dólar, puede ser euro, puede ser un commodity, cuando hablamos de commodity dijimos pueden ser cereales, puede ser algún metal, algún bien que tenga un mercado transparente, y después el desembolso inicial vamos a decir que es nulo o es mínimo, pero en general va a ser mínimo, donde el desembolso inicial va a estar más relacionado con el pago de una prima. Si nosotros vamos a pagar una prima, como para obtener, en general vamos a hablar de derechos, por ejemplo, cuando hablemos de opciones, una opción de venta futura o de compra futura, vamos a hablar que en realidad lo que estamos comprando ahí es un derecho, ¿sí? Y ese derecho, para obtenerlo, tenemos que pagar un precio. Ese precio se denomina prima. Lo que sí nos va a pedir el ROFEX es una garantía mínima, como todo. Es un contrato, piensen ustedes que tenemos que respaldar de que esa obligación o ese compromiso futuro se va a poder afrontar, con lo cual el ROFEX lo que nos va a pedir es una especie de encaje, por decir, del 20%, ¿sí? O sea, si el contrato futuro, la obligación futura, no sé, por decir algo, va a ser de, no sé, 1.000.000 de pesos, por lo menos tenemos que entregar como garantía 200.000 pesos, que sería el 20% de ese contrato. ¿Sí? Es lo que nos va a pedir como mínimo el organismo que regula todo este tipo de operaciones, que es el ROFEX. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos básicamente tres finalidades del uso de este tipo de contratos derivados. Una puede ser especulación, ¿sí? Como les dije, puede ser alguien que quiera timbiar, que apueste a que el dólar va a subir o que va a bajar, y bueno, y que a través de estos instrumentos financieros derivados, bueno, se juegue, como quien dice, algunas fichitas, y bueno, si le sale bien gane, y si no, perderá, ¿sí? Después, la segunda funcionalidad, o digamos, la segunda posibilidad es que cumpla la función de cobertura. Que este es el que va a ser más utilizado, como les dije, por importadores, por empresas del agro, ¿sí? Que van a tender a cubrirse, ¿sí? Para que su negocio justamente no corra riesgos que sean de cierta significatividad. Y la tercera, que tal vez no es la más usual, pero puede cumplir la función de arbitraje. Si estamos en una situación donde hay alguna contienda, algún litigio, bueno, a través de estos instrumentos financieros derivados, bueno, se puede llegar a resolver esta situación considerando no sé, un dólar futuro o alguna variable futura
que haga, digamos, poder conciliar a las partes que estén bajo esta situación, ¿sí? Bien. Bueno, después, bueno, acá tenemos algunas definiciones, que bueno, básicamente, a ver, vamos a tratar de resumirlas o bueno, comentarlas un poco más conceptualmente. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué es un instrumento financiero derivado? Bueno, es un instrumento financiero cuyo valor depende del valor de otro activo, que vamos a llamar activo subyacente, ¿sí? Bien. Y permite obtener rendimientos similares con mucha menos inversión que comprando el activo subyacente, ¿sí? Bueno, bien, esa es la principal característica que tiene este tipo de instrumentos. Después, bueno, un instrumento derivado es un instrumento financiero u otro contrato dentro del alcance de la norma que cumpla las tres características siguientes. Bueno, son más o menos las que comentamos recién, ¿sí? El tema de que, bueno, va a ser un instrumento que va a tener una liquidación futura, que va a depender de la variable que vamos a llamar activo subyacente, que no requiere de una inversión inicial neta, ¿sí? O bien la obligación, digamos, la inversión va a ser inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, ¿sí? Y después, bueno, se va a liquidar en una fecha futura. Bien. Hagamos ir algunos ejemplos, tranquilos que todo esto en algún punto parece bastante abstracto, pero después cuando vamos a los ejemplos concretos, bueno, ahí se entiende un poco más. A ver, tipos de instrumentos financieros derivados. Bueno, puede parecer, bueno, tenemos que existen infinitos, pareciera que tuviéramos infinitos instrumentos financieros derivados, pero en su mayoría van a ser combinaciones de los tipos básicos. Yo se los voy a resumir, ahora lo vamos a ver, pero básicamente hay 4 tipos de instrumentos financieros derivados, ¿sí? Los contratos a términos o forward, ahora después vamos a ir explicando cada uno. Los contratos de futuros, las opciones, y el cuarto y último va a ser el swap o serían operaciones de canje o swaps. Esto es muy común, tal vez, por ejemplo, bueno, los swaps serían, por ejemplo, intercambios de tasas de interés, donde, por ejemplo, una empresa o un sujeto, no sé, tiene un préstamo con una tasa de interés variable y el otro lo tiene a una tasa fija. Y lo que hacen es intercambiar las tasas de interés, donde uno pasa a tener la variable y el otro la fija. Sí, depende, el que tenga fija pasará a tener variable y el que tenga variable a fija, donde ahí lo que se intercambian es básicamente los flujos de fondos entre los dos sujetos o las dos compañías. Bueno, a ver, nosotros tenemos, bueno, en este cuadro se presentan los 3 tipos básicos de instrumentos financieros derivados y los 4 tipos de activos básicos que se suelen tener como subyacentes, ¿sí? Bueno, tenemos por un lado las opciones. Las opciones pueden ser de compra o de venta. Las opciones de compra las vamos a llamar call y las opciones de venta put, ¿sí? Después, los futuros y forward, que dijimos, contratos a términos son los forward, contratos de futuro, ya ahora vamos a ver después las características de cada uno. Y sería el cuarto, porque en realidad futuros y forward son 2 tipos de contratos distintos, pero bueno, acá los tenemos agrupados juntos. Y el cuarto y último son los swaps. A ver, con respecto a ¿cuáles pueden ser los activos subyacentes sobre los cuales podemos establecer un instrumento financiero derivado? Básicamente, divisas, como dijimos, principalmente el dólar. Cuando uno habla de cuál es el derivado que ustedes conocen conocen por excelencia, la respuesta va a ser el dólar futuro. O sea, cualquiera que me diga dólar futuro, listo, ese es un instrumento financiero derivado, ¿sí? Y después, bueno, hay otros, pero básicamente dijimos que una de las variables que van a representar los activos subyacentes van a ser las divisas, pues el dólar, pues el euro, pues el real, bueno, cualquier divisa de que se trate. Después, como dijimos, las materias primas, básicamente pueden ser los commodities, las materias primas, los bienes que tengan una cotización, donde esa cotización fluctúe y puede ir variando, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos? Acciones e índices bursátiles, como comentamos antes. Y por último, para los swaps de tasas de interés, que dijimos, podemos intercambiar tasas de interés o bien podemos intercambiar las monedas.
supongamos las divisas. Puede ser dólar con euro, euro con real, bueno. Bienes como las hojas, sí, las hojas son commodity, sí, mercados son bienes básicamente, sí, que los llamamos productos que son commodities, que serían los productos agrícolas, todo lo que son los cereales, la soja, bueno, no sé, ahora no me sale, el trigo, el maíz, bueno, todo eso son bienes agropecuarios que representan commodities. Básicamente sí, pues son bienes crudos, el petróleo también, son bienes que son producto de la naturaleza, productos que son, como bien dijiste, sin procesar, ¿sí? Pero también commodity puede ser el oro, puede ser la moneda extranjera, pueden ser las acciones también son commodities, o sea, depende cómo lo veamos, pero acá vamos a estar hablando principalmente de productos agropecuarios, productos, como bien dijiste, por ejemplo, el petróleo. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos ahí después varios ejemplos como para que ustedes vean, pero viene por ahí la mano. Bueno, lo que hacemos para definir estos instrumentos financieros derivados, combinamos los tipos de instrumentos con los activos subyacentes sobre los cuales se va a basar el derivado, ¿sí? Y a partir de ahí se pueden crear múltiples instrumentos financieros derivados, algunos más complejos y otros menos, pero bueno, en definitiva surgen de ahí. Como dijimos, los tipos de contratos son contratos a término, que serían los forward, contratos de futuro, contratos de opciones y de operaciones de permuta o cambio. Por ejemplo, de swap había de tasas de interés, si mal no recuerdo, había uno con China en su momento, bueno, todo eso tiene que ver con swap. Es muy común que lo hagan empresas grandes, ojo, acá hay instrumentos financieros, nosotros vamos a mencionar todos los que hay, y todas las posibilidades que podamos encontrar, pero recuerden que algunos son muy complejos y son muy específicos para empresas ya de cierto volumen de transacciones o de cierta envergadura, ¿no? No cualquier empresa va a recurrir a este tipo de instrumentos financieros, ¿sí? Derivados. Bueno, por ejemplo, dijimos, los 4 tipos son los forward, futuros, opciones y swaps, ¿sí? Eso ya lo mencionamos recién. Las 3 posibilidades de utilización también las mencionamos: cobertura, especulación o arbitraje. Y acá tenemos todo un cuadrito con lo mismo. Tenemos los 4 tipos de contrato. El uso de los instrumentos financieros derivados puede ser especulación o cobertura de riesgos, ¿sí? Bueno, acá tenemos como algunas definiciones o algunos conceptos como para entender un poco de qué se trata cada uno de estos instrumentos financieros, ¿sí? De los tipos de contrato. El primero son los contratos a término, que serían los forward. En este caso, bueno, son contratos donde las partes se comprometen a realizar una transacción en una fecha futura, con un precio determinado, al inicio de la operación con las siguientes características, ¿sí? Acá las partes se ponen de acuerdo en una fecha futura, le ponen un precio determinado a la operación, a la transacción que van a realizar, pero son contratos, primero, que no son estandarizados, a diferencia de los futuros que sí son estandarizados. Ahí vemos una diferencia entre los 2 tipos de contratos. Forward y futuros son parecidos, pero por ejemplo, los forward, que en este caso son no estandarizados, en cambio los futuros sí. Después, los contratos a término son negociados directamente entre las 2 partes, quienes definen los términos de la operación en un marco de flexibilidad y conveniencia mutua. Acá son las 2 partes las cuales se ponen de acuerdo. Pero acá hay un riesgo importante, o sea, acá lo importante es definir bien cuáles son las garantías, de qué manera se van a asegurar del cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque hay un riesgo importante de incumplimiento por parte de la contraparte, de la otra parte, digamos, porque al no negociar estos contratos bajo un mercado institucionalizado, como sería el caso del ROFED para los futuros, para las opciones y demás, acá tenemos un riesgo de incumplimiento de la contraparte, ¿sí? Esta es una de las principales características de este tipo de contratos. Bueno, acá no existe un mercado secundario, por cuanto las transacciones no tienen cotización en un mercado formal. Acá no hay cotizaciones, acá directamente se pacta un contrato. Y también el otro riesgo que hay es que no se puede deshacer el contrato, salvo que se incumpla. Pero digamos, no es
como los futuros que nosotros, como entrar a un mercado y salir. Uno entra y sale, obviamente, ¿cuál va a ser el costo? El costo va a ser la prima, el costo va a ser si nos fueran algún gasto administrativo, alguna comisión, con lo cual, bueno, es distinto ahí el tema, ¿sí? Bueno, acá las partes asumen toda la responsabilidad, o sea, todas las responsabilidades de transacción, por lo que existe un riesgo de incumplimiento de la contraparte, es lo que dijimos recién. Después, las partes determinan inicialmente en el contrato cuáles van a ser las garantías de las transacciones. Ahí lo importante es definir bien las garantías, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, dijimos futuros y forward. Por ejemplo, un futuro es un contrato por medio del cual una parte llamada comprador se compromete a comprar a otra parte llamada vendedor un determinado activo subyacente a un determinado precio en una fecha determinada futura. Acá el riesgo, ¿cuál es? Bueno, y para saber si ganó o perdió, bueno, lo que tenemos que ver es, se define un precio futuro, pero después va a haber un precio real, un precio de mercado. O sea, se define, no sé, que el dólar va a valer tanto en el contrato, pero si el dólar vale más o vale menos, bueno, ahí va a ganar una parte y va a perder otra, seguramente, ¿sí? Por ejemplo, hoy es 30 de junio del 2009 y A adquirió 100 toneladas de trigo a B el día 10 de julio a un precio de 500 pesos cada tonelada, ¿sí? Bien, el vencimiento acá va a ser 10 de julio del 09, ¿sí? El precio es de 500 pesos la tonelada. En este caso, A es el comprador de trigo. Se suele decir que está comprando en trigo futuro, acá vamos a hablar de mercados futuros, ¿sí? Básicamente, o en una posición long en futuros de trigo, ¿sí? Bien, en cambio B va a ser el vendedor del trigo. Se suele decir que está vendiendo en trigo futuro o en una posición short en futuros de trigo, ¿sí? Bien, a ver, seguimos. Bueno, a ver, los futuros y el básicamente son lo mismo, era lo que dijimos recién. La diferencia está en que los futuros son estandarizados y se negocian en mercado. Bueno, esa es la principal diferencia que hay entre los contratos de futuro y los contratos a término o forward. Por ejemplo, las 10 toneladas de trigo por contrato y se negocian con vencimiento los días 10 de cada mes en el mercado X, ¿sí? El mercado que sea, ¿sí? Mientras que los forwards son contratos a medida que son confeccionados por las partes según sus necesidades puntuales. Por ejemplo, alguien compra a otro 156 toneladas de trigo con vencimiento el 23 de julio del 09. Bueno, ya veremos que la existencia de un mercado presente en el caso de los futuros y ausente en el de los forward. O sea, en uno tenemos mercado que sería el futuro porque se negocian en el mismo mercado institucionalizado, que es el ROFE. En cambio, en los forward no hay un mercado que regule este tipo de operaciones o transacciones. Y lo que hace permite a veces recortar pérdidas. ¿Por qué? Porque era lo que les comentaba antes. Si ustedes están negociando los instrumentos a través de un mercado, si ustedes ven que la cosa no va para el lado que ustedes esperan que vaya, se pueden retirar antes, como quien dice, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace ahí es permite, supongamos, van a perder igual en esos casos, pero pueden recortar las pérdidas, ¿sí? Si no les sale bien alguna de las dos partes, lo que pueden hacer es retirarse antes, ¿sí? Bueno, en el caso de los forward no se puede deshacer la posición sin el consentimiento de la otra parte, porque este contrato es a medida. O sea, la otra parte puede decir que sí o puede decir que no, ¿sí? Como no hay un mercado secundario donde cotizan los bienes, no podemos salir, o digamos los instrumentos y demás, salir y vender el instrumento, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Sí, se va a vender el contrato, ¿sí? Sí, eso mismo, tal cual. Bien, obviamente gratis no va a ser, pero bueno, se puede hacer igual. Y obviamente lo que se haría ahí es reducir la pérdida, en ese caso. Para minimizar en algo la pérdida. Sí, correcto, Diego, tal cual, es así. Perfecto. Bueno, contratos de futuros. Como dijimos recién, son contratos similares a los contratos a término, pero con las siguientes características que los diferencian. Son estandarizados, ¿sí?
se negocian en el ámbito de mercados institucionalizados. Los datos de las transacciones concertadas son registrados diariamente y difundidos públicamente, ¿sí? Bueno, diariamente, al finalizar las ruedas de negociación, cada contrato tiene un precio de ajuste o precio de cierre que deriva de los precios registrados al finalizar la rueda de ese día, ¿sí? Y que se utiliza para determinar los márgenes de variaciones. O sea, si hay una ganancia también se registra, si hay una pérdida lo mismo. Y todo eso va a funcionar, digamos, como uno al tener que dar un dinero o ofrecer una garantía, es como que todo se va a terminar ajustando desde ahí. Si es ganancia, se va a acreditar un dinero en nuestro saldo de cuenta, digamos, de lo que sería ROFEX, y si es pérdida, lo mismo, se irá debitando algún dinero de ahí, pero bueno, es como que todos los días va a haber fluctuaciones de precios, fluctuaciones de variaciones que tienen que ver con las cotizaciones, y todo eso se ve registrando diariamente, ¿sí? Bien. Bueno, antes del vencimiento las partes pueden cancelar las posiciones tomadas realizando la operación inversa. O sea, quien va a comprar, o sea, quien compró para entrar, vende, y quien vendió, compra. O sea, siempre es la posición contraria o la operación contraria para poder salir, ¿sí? Y cancelar la posición tomada. Bueno, al garantizar las operaciones, el mismo mercado, o sea, el mismo mercado es quien va a garantizar estas operaciones, no hay un riesgo por incumplimiento de la contraparte. Es decir, solo el riesgo más remoto, pero de incumplimiento del mercado en general. Con lo cual es muy difícil que pase. Podría ocurrir, pero tiene que haber un default total, tiene que haber una caída del mercado total, con lo cual el riesgo es bastante mínimo, digamos, ¿sí? Después, a vencimiento, la transacción, dependiendo del diseño del contrato del futuro, puede cancelarse por la entrega del activo subyacente o la entrega en dinero de la diferencia entre el último precio de ajuste y el índice desarrollado por el mercado o por terceros, ¿sí? Básicamente, bueno, si la obligación futura es entregar parte de esa producción agropecuaria, bueno, se entregarán los bienes, la soja, los cereales, bueno, etcétera, o bien, no sé, se entregará dinero, ¿sí? Depende de lo que se haya pactado en el contrato del futuro, ¿sí? Bueno, a ver, los mercados de futuros. Básicamente acá vamos a hablar de mercados. ¿Por qué estamos hablando de instrumentos financieros derivados? Porque estamos hablando básicamente de un mercado de futuros, ¿sí? Que es donde se van a negociar este tipo de instrumentos. Más allá de que sean al ROFEX, que sea a través de un broker, ¿sí? Y demás. Bueno, los contratos de futuros pueden suscribirse sobre productos agrícolas, como dijimos, minerales, activos financieros, instrumentos de renta fija, puede ser variable también por las acciones, y monedas, ¿sí? Requiriéndose necesariamente una estandarización de la cantidad y calidad del producto que se va a negociar, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, el contrato de futuro, como dijimos, es un acuerdo negociado en una bolsa o mercado organizado que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores que van a representar el activo subyacente, especificados en cantidad y calidad, en una fecha futura previamente fijada, pero con un precio que ya va a estar establecido de antemano, ¿sí? Bueno, acá tenemos básicamente qué elementos vamos a tener que considerar de un contrato de futuro, ¿sí? No puede faltar que el activo subyacente, el plazo y el precio del futuro, ¿sí? A ver, el activo subyacente es el activo sobre el que se basa el contrato del futuro. Como dijimos, puede ser el dólar, puede ser el trigo, puede ser un cereal, puede ser un metal, puede ser el valor de una acción, ¿sí? O una acción como tal, ¿sí? Bien, el plazo es el periodo de duración del contrato. El contrato obviamente tiene una fecha de liquidación futura, pero bueno, va a tener una duración determinada, ¿sí? Después, el precio del futuro es el precio establecido al momento de cerrar el contrato. O sea, es el precio al cual
al finalizar el plazo se podrá comprar o vender este activo subyacente, ¿sí? El activo subyacente correspondiente. ¿Qué más vamos a tener? La fecha de entrega y el sistema de liquidación, ¿sí? Bueno, la fecha de entrega se debe establecer el lugar y la fecha de entrega del activo subyacente, ¿sí? Se tiene que precisar eso en el contrato de futuros. Después, ¿cuál es el sistema de liquidación? Se establece el monto en que se realiza la entrega del producto frente a la entrega del dinero, ¿sí? Bueno, y después tenemos quiénes son los participantes, ¿sí? Básicamente, quiénes son los participantes del mercado de futuros. Bueno, acá vamos a ver algunos conceptos o términos que son muy particulares de estos mercados. Vamos a hablar de hedgers, por ejemplo, de todo lo que es mercado spot, mercado futuro, bueno, son todos términos que vamos a utilizar sobre todo en este tipo de herramientas o instrumentos financieros derivados. Los hedgers son aquellos agentes que desean protegerse de los riesgos derivados de eventuales fluctuaciones en los precios de los productos que los afectan, ¿sí? Después, cuando vamos a hablar de la cobertura, vamos a decir que si la cobertura, por ejemplo, es eficaz, no es eficaz. Después podemos decir que es eficaz under edge, es eficaz over edge, si es por encima, por debajo del 100%. Entre 80% y 125 vamos a hablar de una cobertura eficaz, eficaz 100%, o under edge o over edge. Pero eso, bueno, ahora después lo vamos a mencionar. Los inversionistas en general son agentes que están dispuestos a asumir el riesgo de la variabilidad en los precios, motivados por las expectativas de realizar una ganancia de capital, ¿sí? Siempre va a haber expectativa, no sé, a que depende si la opción es de venta o es de compra, en uno va a ser la expectativa que el bien suba de valor y en el otro va a ser al contrario, a que el bien baje de valor, ¿sí? Bueno, a ver, la bolsa. Acá qué papel cumple la bolsa. La bolsa de valores es el lugar físico donde se efectúan las negociaciones. Que hoy en día se puede hacer todo virtual tranquilamente, con lo cual ya el lugar físico cada vez le va quedando menos. Pero bueno, en teoría vamos a considerarlo como un lugar físico, ¿sí? Físico que puede ser virtual, puede ser físico como tal, etc. Después, las operaciones de futuro se realizan a través de los corredores de bolsa, quienes son los intermediarios debidamente registrados y sirven de nexo entre los clientes y la bolsa, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos a empezar a ver algunos conceptos, ¿sí? Que tienen que ver con este tipo de instrumentos. Por ejemplo, hay un margen inicial. ¿Qué es el margen inicial? Es un monto de dinero que equivale a un porcentaje del valor de los contratos, como les dije, aproximadamente el 20%, que los clientes deben entregar a la bolsa, en la bolsa, perdón, por cada operación que se realiza en el mercado de futuros, ¿sí? A ver, el margen inicial puede ser constituido de dinero, instrumentos de renta fija, intermediación financiera y otros instrumentos de gran liquidez. Principalmente tienen que ser instrumentos de buena liquidez, que sean negociables, ¿sí? Prácticamente. No es que decimos, no, entregamos un inmueble a la compañía, no, eso no. O sea, tienen que ser instrumentos que generen rápida liquidez, ¿sí? Básicamente. Bueno, a ver, esperen. Es una garantía en ese caso, ¿sí? Ahí no es comisión. Ahí básicamente se constituye una garantía. Después, obviamente, va a haber costos asociados. Principalmente los costos tienen que ver con una prima que se tiene que abonar. Y después, eventualmente, o sea, seguramente también hay algún que otro gasto administrativo, algún gasto de gestión, que ahí sí los podemos relacionar más con comisiones o con gastos administrativos como tales, pero lo más significativo ahí va a ser el tema de la prima que van a tener que pagar inicial y el tema de la garantía. O sea, lo principal es eso en este tipo de instrumentos, ¿sí? Perfecto, bárbaro, Nahuel.
Bueno, el margen de variación, bueno, con respecto al valor de la posición de futuros actualizado diariamente, llevándolo al precio del cierre del mercado. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy, de acá a 6 meses, decimos, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? Y la verdad que no sabemos. Después, primero, ¿cuál de todos los tipos de dólar que podemos tener estamos hablando? No sé. Decimos, bueno, a ver, no, lo oficial. Bueno, decimos, si estamos en 100, 100 y algo, ¿cuánto estará acá a 6 meses? Bueno, ¿quién lo sabe? Decimos, bueno, un estimado, bueno, 130. Bueno, ok. Arriesgamos a hacer un contrato de futuros, considerando un dólar futuro oficial de 130 acá 6 meses. Bueno, después la realidad nos va a decir si el dólar realmente se disparó y se fue a 150, o no sé, peor aún, a 200, o quedó en 110, 115, y bueno, quedó por debajo del dólar que negociamos en ese contrato, ¿sí? De eso se trata un poco el tema de los futuros, ¿sí? Todo lo que son futuros y opciones es jugar un poco con esas variables, muchas veces más conceptualmente pensando en cuestiones de cobertura, ¿sí? Como les dije. Una cosa es decir, bueno, por cobertura invertimos un dinero y tal vez no nos resultó como esperábamos, bueno, va a ser un costo asociado a cubrir una posible contingencia. Tampoco hay que verlo, no, perdimos plata, no, en realidad lo que estamos haciendo es cubrirnos de una eventual devaluación, ¿sí? De un riesgo cambiario y demás. Pero bueno, pueden ocurrir y listo, será un costo más de la operación que en este tipo de industrias o de rubros va a estar muy relacionado, ¿sí? Bueno, las pérdidas que se produzcan deben ser entregadas diariamente en dinero, era lo que yo les decía antes. En tanto que las ganancias también serán pagadas diariamente en dinero. Es como que se genera una especie de cuenta corriente donde de ahí se irán agregando fondos a la cuenta, digamos, del broker o la cuenta financiera del instrumento financiero, o bien se irán debitando importes de ahí, ¿sí? En función de estas variaciones. Bueno, acá un poco lo de las garantías, una de las claves, digamos, lo que tiene que ver con la garantía de las operaciones, una de las claves fundamentales del éxito de los mercados de futuros implantados en diferentes países es la existencia de la Cámara de Compensación. Bueno, acá nosotros tenemos la Argentina Clearing House S.A., que es nuestra Cámara de Compensación con respecto a estos temas. Y después la existencia de una cámara de compensación permite que las partes negociadoras de un contrato no se obliguen entre sí, sino que lo hacen con respecto a la cámara de compensación. Esto es lo que tiene el tema de negociar ante digamos, los mercados institucionalizados. Acá al haber una cámara es como que la cámara va a regular todo. Lo que supone acá eliminar el riesgo de contrapartida y permitir el anonimato de las partes en el proceso de negociación, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, con respecto a la cancelación de la operación, puede ser con entrega o sin entrega, ¿sí? Con entrega sería toda operación que permanezca abierta sin cancelar hasta el vencimiento, deberá liquidarse mediante la entrega o recepción de la mercadería, ¿sí? Y después lo que es sin entrega, en este caso sería el cash settlement. Estos negocios se liquidan por diferencia de precios, es decir, que ni comprador ni vendedor en estos contratos de futuros están obligados a recibir o entregar mercadería. Como les dije, en algunos casos puede haber un instrumento financiero derivado donde se te va a entregar mercadería o commodities o bienes como tales, y en otros no, depende de las características que tenga dicho contrato. Bueno, acá vamos a empezar a hablar un poco de los commodities, mercado financiero sobre commodities. Bueno, el término commodity equivale a materia prima, ¿sí? Ahí antes habían preguntado sobre el tema, ¿sí? Es decir, a material en crudo, sin procesar, que pueden ser metálicos y energéticos, aunque también incluya los activos propiamente financieros. O sea, podemos tener un activo financiero que también sea commodity, ¿sí? Bien. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? Antes preguntaban. Por ejemplo, aceite de soja, maíz, soja, sorgo, trigo, girasol, cebada. Bueno, podemos tener varios más, ¿sí? Muchos más. Pero hay algunos ejemplos.
Por ejemplo, a ver, lo que decíamos de la cámara compensadora, ¿cómo sería? A ver, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos A compra dólar en agosto a 3,9. Después B vende el dólar en agosto, o sea, con fecha de agosto, a 3,9 también. Bueno, ahí tenemos la casa compensadora en el medio. El primer nivel de garantía, ¿cuál es? Ahí tenemos que depositar el margen, ¿sí? Supongamos, el margen es $200. A deposita 200 y B también, ¿sí? Y ahí se van a ir efectuando todas las compensaciones, ¿sí? Por ejemplo, el precio de ajuste del día, supongamos en agosto, el dólar está a 4. Si el dólar se va, no sé, a 4 pesos, bueno, está por arriba de 3,90. El que compra aseguró el dólar a 3,90, con lo cual le ganó 10 centavos al dólar. Y gana, no sé, supongamos que sean $1.000, gana 100, sería 100 pesos, ¿sí? 100 pesos. Suponiendo que los $200 de la garantía representan el 20% del contrato, ¿sí? Suponiendo que son 1.000, sí, abajo dice 1.000, sí, la garantía del 20%, ¿sí? Hacemos 1.000 por los 10 centavos de diferencia, o sea, en realidad los $1.000 tienen que ver con la cotización por 4, pero bueno, en realidad ahí lo que tomamos de referencia son los 10 centavos por 1.000. Bueno, eso les da 100 pesos que gana A y 100 pesos que pierde B, porque B vendió el dólar futuro a 3,90 y en el futuro, cuando llegó el momento, el dólar estaba a 4 y lo vendió más barato de lo que valía de la cotización del dólar, ¿sí? Pero si fuera 3,8, ¿qué pasa? A lo compró más caro, porque si vale 3,8 lo pagó 3,9 a dólar futuro. Lo que pierde acá sería, bueno, si en este caso, bueno, pierde 200, supongamos, los tiene que depositar. Bueno, en el primer caso, cuando gana los retira y los deposita a B, los 100. En cambio acá, en el segundo caso, bueno, si pierde 200, bueno, los tiene que depositar, ¿sí? Suponiendo de que de 4 pesos baja a 3,8, ¿sí? Ahí pierde 200. ¿Por qué? Porque de 4 baja a 3,8, lo tiene que depositar y el otro los gana. Es como que se van a ir armando todas las compensaciones en función de la evolución de las distintas cotizaciones, ¿sí? O sea, el primer nivel de garantía es el depósito, que son los $200, ¿sí? Que es el encaje que tienen del 20%. Y después el segundo son las diferencias diarias que si A tiene un contrato con B y por ejemplo A gana, ¿qué hace la cámara compensadora? Le saca a B esos fondos y se los traspasa a A. Con lo cual ahí la cámara es quien va a efectuar como de intermediario, ¿sí? Bien, garantizando que se cumplan con el contrato, ¿sí? Bueno, a ver, esperen, Bueno, los contratos forward dijimos que eran contratos que se negocian típicamente con un banco comercial, por ejemplo, que permitirá la compra o venta de una cantidad específica de una divisa extranjera, en particular con un tipo de cambio específico, ¿sí? Que sería el tipo de cambio forward, en una fecha futura. Bueno, a ver, el mercado forward facilita la negociación del contrato forward. Este mercado no se encuentra en un lugar visible, sino que en esencia es una red de telecomunicaciones por la que los grandes bancos comerciales hacen coincidir a participantes que desean comprar un forward de divisas con participantes que desean vender un forward de divisas. Bueno, estos contratos no se negocian en un mercado institucionalizado, pero sí vamos a tener algún mercado que va a generar este tipo de negociaciones o digamos, de que se puedan reunir dos partes que estén buscando realizar este tipo de transacciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería un banco comercial, por ejemplo. Muchos de estos bancos comerciales ofrecen divisas en base spot es de contado, pero también ofrecen transacciones forward que serían futuras para divisas ampliamente negociadas. Bueno, después, a ver, cuando se permite que una corporación asegure un precio a pagar por una divisa extranjera, las compras o ventas forward pueden cubrir el riesgo
de la empresa de que el valor de la divisa pueda cambiar con el tiempo. Bueno, listo, esto estamos. Bueno, acá tiene algunos cuadritos donde van a encontrar las diferencias o principales diferencias entre futuros y forward. Por ejemplo, dijimos futuros, bueno, tiene un contrato donde hay una obligación con una fecha determinada futura. En los dos casos es igual. El mercado es, lo que es futuro es bursátil, está claro eso. En cambio, la forward o contratos a término es extra bursátil. Ahí tenemos sería el OTC, pero no tiene que ver con un mercado bursátil. Se negocia en otro mercado distinto que el bursátil. Por ende, el tipo de contrato en uno va a ser estandarizado, como dijimos, futuros, y en la forward no. Es un contrato a medida realizado entre privados. Después, el tamaño y venta es estandarizado en los futuros y sin requisitos en los forward. El vencimiento también es estandarizado en los futuros, como dijimos, puede ser los días 10 de cada mes, etcétera. Y los forward no, se pactan entre las partes. Las garantías, bueno, es el importe público regulado por el mercado, en general va a ser un 20% con respecto al contrato, sí al valor del contrato. En cambio, los forward depende de una calificación crediticia. En general, si acá están los bancos de por medio, los bancos van a hacer una especie de análisis crediticio o utilizarán el que ya tienen de cada cliente y bueno, se podrá negociar a partir de eso. Después, la liquidación en una es diaria, lo que sería la cámara compensadora, bueno, el clearing house, y después en el otro no, es al vencimiento donde hay un riesgo de la contraparte. En general sí es el 20%, ¿sí, Lucas? Ahora después les voy a mostrar la página del ROFEX, ahí tienen toda la información. Yo les voy a mostrar bien todo lo que está incluido ahí, pero vamos a hablar del 20% en general, sí. Después, el ámbito de negociación, en uno es un mercado organizado, en el otro, bueno, por teléfono puede ser, por ejemplo. Y acá el uso va a ser cobertura, inversión, especulación en futuros y en forward básicamente cobertura y entrega física. Los contratos de forward van a estar en general relacionados con entrega física de determinados bienes o productos, ¿sí? Bien. No tanto especulación. Bueno, acá tenemos más diferencias. A ver, forward, acuerdo privado entre dos partes, futuros se negocian en mercados establecidos y regulados. En uno los contratos son estandarizados, en el futuros y en el forward no. En el forward dijimos usualmente se establece una sola fecha de entrega. En futuros hay un rango de días de entrega. Futuros se liquida diariamente, en forward al vencimiento. Generalmente el contrato se liquida antes del vencimiento, lo que sería futuros, y forward no, la entrega o pago final usualmente ocurre. Porque el futuro que dijimos tiene la opción de retirarse antes, con lo cual es muy probable que a veces se retiren antes las partes, ¿sí? Y está esa posibilidad además. En los futuros no hay riesgo crediticio, en cambio en los forward sí. Bueno, a ver, tenemos futuros y opciones, ¿sí? Los dos son tipos de instrumentos derivados. En los futuros, el tomador tiene la obligación de comprar o vender cierto activo en un momento dado a un precio pactado en el contrato. Acá hay una obligación de comprar o vender. En cambio, en las opciones, el tomador tiene un derecho de comprar o vender cierto activo en un momento dado a un precio pactado de antemano. Ahí están las principales diferencias entre futuros y opciones. Todo parece lo mismo o se suele prestar confusión, pero hay cuestiones que definen bien claramente cuáles son las diferencias entre cada tipo de instrumento derivado, ¿sí? Acá es una obligación en el futuro, en cambio en las opciones es un derecho que tenemos, ¿sí? De comprar o vender. Bueno, acá está medio chinesco esto para leer, pero bueno, ahí tienen algunas diferencias entre lo que es un mercado organizado, un mercado no organizado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, lo que podamos leer de acá, bueno, les saco alguna idea principal. Por ejemplo, a ver, en el mercado organizado las partes no se conocen. ¿Por qué? Porque entran al mercado y dicen, bueno, yo quiero
establecer un contrato de este tipo con estas características y como están dentro de un mercado organizado, esto es como comprar acciones a través del banco, o no sé, pero que entra el banco, pero es a través de la CNB. Si bien tienen un broker, una cuenta comitente, lo que sea, pero es como que ustedes no conocen a quién les está vendiendo el activo financiero o el instrumento financiero en general. En cambio, en lo que es el forward, se negocia en un mercado no organizado y por ende ahí saben quién es quién. O sea, digamos, al ser un contrato a medida y establecido entre dos partes, ustedes van a conocer o van a saber cuál es la otra parte, ¿sí? Porque acá sería, la operación se hace sin cámaras, es decir, las partes se conocen y es una relación bilateral directa, cosa que no ocurre en el mercado organizado. El comprador y el vendedor no se conocen, bueno, existe un anonimato de la contrapartida. Bueno, a ver, todo esto se hace a través de la bolsa, dijimos, o cámara de compensación. Bueno, después el acceso al mercado, lo que es un mercado no organizado sería a través de un mercado mayorista y después, bueno, tenemos el tema estructuras de miembros actuando tanto por cuenta propia, bueno, todo esto lo vamos a pasar igual, ¿sí? Pues es como bastante específico. Pero bueno, dijimos el tema de los riesgos asumen, las partes asumen el riesgo en un mercado no organizado, en cambio en el otro lo asume la cámara. Después el tema de las garantías, en uno se exigen garantías, en otro no. Aunque igual hay que tomar algunas garantías, o sea, de alguna manera, digamos, más allá que en uno sea el 20%, en el otro no es que no va a hacer nada. Tienen que haber algunas garantías o de alguna manera asegurarse el cumplimiento de la otra parte. Perfecto. Y después las ganancias y las pérdidas en un mercado no organizado se reconocen al final del contrato, en cambio en el organizado no se van a ir reconociendo día a día. ¿Sí? Bueno, a ver. Perfecto. Bueno, bien. Perfecto. Después lo otro, tenemos los tipos de contrato, que va a incluir el contrato, básicamente. Y los contratos, en mercados no organizados, los contratos dijimos que no eran estandarizados, en cambio en organizados sí. Por ende, el contrato, como es estandarizado, va a tener el importe, la fecha de vencimiento de compra y venta, la variación máxima y mínima, que sería el TIC del precio del contrato, ahí se puede poner una especie de stop losing y demás, el importe mínimo de contratación, el horario de la negociación, el sistema de liquidación, por lo tanto lo único que se puede negociar es el precio de contratación, el resto no, viene todo dado, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos un poquito más y si les parece después hacemos un corte de unos minutos. A ver, ¿quién gana y quién pierde con los instrumentos financieros derivados? Bueno, básicamente con los futuros y forward gana el comprador de subyacente si este cotiza el día de liquidación de la operación a un valor mayor que el precio al cual compró. ¿Sí? Perfecto, o sea, ¿quién compra? ¿Qué va a querer? En realidad no es que va a querer, o sea, va a esperar de que el bien suba de valor, por ende se va a tomar una posición en la cual va a buscar una cobertura a través de este instrumento financiero derivado. Por ejemplo, el ejemplo que dijimos de la tonelada de trigo, supongamos que si el 10 de julio cotiza 600 pesos, habrá ganado A. ¿Por qué? Porque este va a pagar 500 pesos por la tonelada que compró por el contrato de futuro. Como lo pactó a 500, cuando las tenga que pagar para comprarlas, las compra a 500 y si cotizan a 600 ya le ganó 100 pesos. ¿Por qué? Porque se puede dar vuelta y venderlas a 600 en el mercado spot, que sería el de contado. En ese caso le va a ganar 100 pesos por tonelada. Y después, ¿cuándo va a ganar el vendedor de subyacente si este cotiza el día de la liquidación de la operación a un valor menor que el precio al cual lo vendió? Supongamos que si en vez de cotizar el 10 de julio a 600, cotiza a 400, B va a ganar. ¿Por qué? Porque recibe 500 pesos por el contrato de futuro cuando el bien cotiza en realidad a 400. Se lo van a pagar más de lo que vale en el mercado.
En ese caso puede comprar en el mercado de contado, también llamado spot, ese día el trigo a 400, es decir, le gana 100 pesos. Lo vendió a 500, se puede dar vuelta, volver a comprar el trigo y lo va a pagar menos de lo que lo cobró, o sea, 400. Y le gana 100 por tonelada. A ver, vamos a ver lo de opciones ahora. Bueno, como dijimos, una opción es un contrato por medio del cual una parte, llamada tomador o comprador, adquiere, pagando un precio o prima, el derecho a comprar. El derecho a comprar en el caso de que sea una opción de compra, también llamada call. O derecho a vender si es una opción de venta, también llamada put. ¿Sí? A otra parte, que se va a llamar lanzador o vendedor, ¿sí? Un determinado activo que va a ser el activo subyacente, a un precio determinado, en una fecha determinada, ¿sí? O desde que las partes contratan hasta una fecha determinada. O sea, podemos tener fecha determinada fija, que es una opción, le vamos a llamar opción europea, o una fecha, digamos, o un rango de fechas que se va a llamar en este caso opción americana, ¿sí? Tenemos esas dos posibilidades. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Ejemplo de opción de compra, de compra o call. A adquirió una opción para comprar 100 acciones de Tenaris a B con vencimiento el día 10 del 7 del 09 a un precio de 60 pesos cada acción. La opción es la europea, o sea que es a una fecha determinada. Pagó a B por cada opción una prima de 30 centavos, ¿sí? Bien. Bueno, es una opción de compra, también llamada call. El vencimiento es el 10 de julio de 09. Como es europea, no se puede ejercer el derecho antes de dicha fecha. Pero para eso tiene que ser la americana, que es un rango de fecha, ¿sí? Bueno, ahí la prima o precio que se va a pagar es de 30 centavos por acción. El precio de ejercicio o strike price es 60 pesos, ¿sí? Bueno, bien. A va a ser el tomador o comprador, B va a ser el vendedor o lanzador. Y las acciones de Tenaris van a ser el activo subyacente en este caso, ¿sí? Bien. Después, por ejemplo, una opción de venta o put. Bueno, A adquirió hoy una opción para vender 100 acciones del Banco Macro a B, con vencimiento el día 10 de agosto del 09, a un precio de 6,20 cada acción, ¿sí? La opción es americana. La americana dijimos que era un rango de fecha, ¿sí? En este caso, A paga a B por cada opción una prima de 40 centavos, ¿sí? Bueno, en este caso va a ser una opción de venta, también llamada put. El vencimiento va a ser el 10 de agosto del 09. Como es americana, se puede ejercer desde hoy hasta el 10 de agosto. Después la prima o precio es de 40 centavos por acción y el precio de ejercicio o strike price va a ser de 6,20. En este caso, A es el tomador o comprador, B es el vendedor o lanzador, y acá el activo subyacente, ¿cuál va a ser? Van a ser las acciones del Banco Macro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito más y hacemos un corte, si les parece, ahora de unos minutos. A ver, las opciones, a ver, tenemos los productos derivados de los futuros o forward, son las opciones, ¿sí? En este caso, el objetivo va a ser vender o comprar un activo en una fecha posterior, ¿sí? Ojo que las opciones o digamos, cualquier instrumento financiero derivado van a ser otro contrato distinto de que del préstamo, de la deuda, etcétera. O sea, no confundamos de que se trata de un mismo contrato, son distintos contratos, ¿sí? Bien. Dijimos, la put es la opción de venta. Es aquella opción que da derecho a su poseedor a vender un determinado bien, en determinado precio, el cual va a estar previamente fijado, y en determinada fecha también previamente fijada. La opción call es la de compra, que es aquella opción que da derecho a su poseedor a comprar un determinado bien en determinado precio, previamente fijado, y en determinada fecha también previamente fijada, ¿sí?
Bueno, de esto, ¿qué se puede deducir? Que para tener un derecho a algo sería lógico pagar un precio. Eso está muy relacionado con la prima, que es lo que comentamos recién. Entonces, una persona compra una opción. Efectivamente, paga un precio que se llama prima y la pagará aquel que compre el derecho, sea vender put o sea comprar call. ¿Y quién la va a recibir? Aquel que venda tal derecho, ¿sí? Bien. Bueno, como dijimos recién, una opción constituye un derecho, pero no la obligación de comprar o vender un instrumento financiero a un precio específico dentro de un periodo determinado. La opción call es la opción de venta sería, no, perdón, la de compra. Bueno, el vendedor, a veces llamado el suscriptor de una opción call, está obligado a proporcionar el instrumento financiero específico al precio estipulado en el contrato de opción si el propietario ejerce la opción. O sea, si el que va a ejercer la opción de compra decide ejercerla finalmente, el tenedor del instrumento está obligado a venderlo. O sea, tiene la obligación de venderlo. O sea, el tenedor, perdón, del activo subyacente. O sea, el que tiene el bien está obligado a venderlo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en cambio, la opción put, otorga al propietario el derecho de vender un instrumento financiero específico a un precio específico dentro de un determinado periodo. Las opciones de acciones americanas se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. La americana son rango de fecha, la opción europea no, es en una fecha determinada a un precio determinado. Sí, eso mismo, Facundo, es así. Si se resuelve no ejercer el derecho, lo que se va a perder ahí es la prima, ¿sí? Muchas veces pasa, pero como la prima, si bien va a haber un costo asociado, la inversión es mínima o es nula o es un precio sumamente inferior al valor del activo subyacente en sí, muchas veces es un precio que se está dispuesto a pagar en pos de cubrirse de un riesgo. ¿Sí? ¿El riesgo cuál sería? Minimizar o mitigar el riesgo, por ejemplo, el riesgo devaluatorio, el riesgo de fluctuación de orden de la cotización de una cosecha, por ejemplo, de los commodities, de los bienes. Así que bueno, es un costo que está muy asociado con este tipo de operaciones. ¿Y el que gana esa prima es el suscriptor? Sí. No, en realidad lo que se paga, la prima va para el mercado. El tenedor, el suscriptor, o sea, las partes lo que van a ganar es cuando se ejerza la opción. Si la opción no se ejerce, en realidad la prima va para, ¿cómo sería? Para la mesa de dinero, la mesa de negociación, o sea, en realidad se lo va a llevar el organismo que está regulando este tipo de operaciones. ¿Sí? Bien. Perfecto. La prima sería como el costo de un seguro ante un cambio de valor del bien. Sí, piénselo como, justamente, el ejemplo está muy bien planteado. Piénselo como una compañía de seguros. Ustedes pagan todos los meses y muchas veces es un costo hundido, ¿sí? Como quien dice. Uno diría, estoy tirando la plata, no sé, muchas veces hay que asegurar el auto, los bienes, porque, bueno, porque hay una ley, digamos, por alguna cuestión legal y demás. Pero muchas veces uno lo piensa así, pero el tema es qué pasa si ocurre algo, ¿sí? Muchas veces se utilizan como instrumento de cobertura por eso mismo. O sea, el riesgo evaluatorio está, después que no pase es otro tema. Pero está en uno decir, bueno, yo asumo el riesgo o prefiero pagar un precio, una prima y me cubro con eso. Con lo cual, viéndolo desde ese punto de vista, a veces un costo medio semi-hundido o medio a veces que posiblemente podríamos no incurrir, pero que nos da esa tranquilidad de decir, bueno, si pasa algo, al menos tenemos la posibilidad de ejercer la opción, ¿sí? Ya sea de venta o de compra eventualmente. ¿Sí? Bueno, a ver, las opciones de acciones europeas se pueden ejercer solo justo antes del vencimiento. ¿Sí? Bien, sí, las europeas. Después, mercados utilizados para negociar opciones. Bueno, tenemos varios mercados. Nuestro mercado local es el ROFEX. Pero después tenemos, por ejemplo, se puede negociar, no sé, cereales, no sé, en la bolsa de Chicago, en lo que es
el mercado, no sé, americano, bueno, tenemos distintos mercados, pero bueno, básicamente el nuestro va a ser el de ROFEX. Después tenemos mercados internacionales, no sé, Chicago Board of Options Exchange y el International Securities Exchange. Son mercados pero que son internacionales. Bueno, a ver, tipos de órdenes, por ejemplo, una orden a mercado podemos tener que dará como resultado la compra o venta inmediata de una opción al precio de mercado vigente de la opción, ¿sí? Después puede ser una orden limitada, que la transacción solamente ocurrirá si el precio de mercado no es mayor o menor a un precio límite específico. O sea, eso es como ponerle un margen de decir, bueno, una especie de stop losing, o bueno, ya sea para arriba o hacia abajo, pero principalmente pensando en acotar un poco las pérdidas, ¿sí? Eventualmente, en caso de que el precio del bien se dispare mucho, del commodity o del subyacente. Bueno, a ver, las ventajas de las opciones, ¿con qué están relacionadas? Con, por ejemplo, cobertura ante la variación del precio del activo subyacente, ejemplos típicos, dólar, commodities, pueden ser las acciones también. Nos da posibilidad de limitar las pérdidas, también podemos tener liquidez, en ese caso, mayor volatilidad y un tema de ganancias, va a haber ganancias relacionadas con estas operaciones. ¿Sí? Bien. Bueno, después hay algunas clasificaciones, esto es muy financiero, ¿sí? Te escucha estas palabras, uno dice, ¿qué es esto? In the money, at the money o out of the money. Esto es muy financiero, muy de la jerga de, no sé, de las finanzas, donde ahí lo que tenemos es, por ejemplo, ¿qué es in the money? La traducción, bueno, dentro del dinero, cuando si ejerzo la opción gano dinero. Se da en el caso de que el precio de ejercicio sea inferior. Por ejemplo, una call. Si yo estoy comprando y yo el precio de ejercicio es menor al precio de valor de mercado, estoy ganando. Me queda in the money el dinero, la diferencia, ¿sí? O superior en el caso de la venta. ¿Sí? Si es superior, estoy ganando también al del activo subyacente. At the money es que salimos empatados en el dinero. Se da cuando el precio de ejercicio es igual al activo subyacente. Ahí no ganamos ni perdemos. Salimos hechos. Out of the money sería fuera del dinero. Bueno, se da cuando el precio de ejercicio es superior, en el caso de la compra, al valor del bien de mercado o inferior en el caso de venta de la opción put del activo subyacente. Bueno, a ver, con respecto a las opciones, tenemos el tenedor y el lanzador. Tenemos los dos, básicamente las dos partes que van a intervenir. Bueno, en uno, el tenedor va a tener derechos. En cambio, el lanzador de la opción tiene obligaciones. En la opción call, el tenedor tiene un derecho a comprar y el lanzador tiene la obligación de vender, es la contraparte. En la opción put es un derecho a vender, en cambio para el lanzador es una obligación de comprar. Lo que es la prima, bueno, el tenedor paga y el lanzador recibe. Bueno, acá, disculpa, el tema de la prima sí. Acá cuando es entre las partes, ahí sí, la prima queda, se define entre las partes la prima, ¿sí? Lo que hay con respecto al ROFEX, no, acá el ROFEX no, acá no les va a cobrar la prima al ROFEX. En este tipo de instrumentos no, hay otros que sí, pero en las opciones no, las primas, lo que son las opciones se compensan entre las partes, uno paga la prima, el otro la recibe. Después, a ver, déjenme ver. Bueno, lo que es el ejercicio, bueno, ahí el tenedor es quien va a tomar la decisión, en cambio el lanzador no puede influir. O sea, directamente quien tiene la opción de venta o de compra puede ejecutarla, puede tomar dicha decisión. En cambio, el lanzador no puede influir. Después, la pérdida máxima, como dijimos, ¿cuál es el costo de la prima? Para uno. Sí, para el tenedor. En cambio, el lanzador tiene una pérdida ilimitada. O sea, por ese lado, no. Y la ganancia máxima para el tenedor es ilimitada. En cambio, para el lanzador, lo que puede ganar es el precio de la prima como máximo. ¿Sí?
que es lo que dijimos recién. Bueno, a ver. Ya estamos 2 segunditos y ahora en 45 hacemos un corte de los minutos. A ver. ¿Quién gana y quién pierde instrumentos financieros derivados? Es ilimitada porque no está definida la cantidad. A ver, pasa que como no tiene injerencia, o sea, si pierde, no sé, 100.000 o 200.000, no lo puede limitar. En cambio, el tenedor puede decir, no ejerzo la opción y pierde el costo de la prima. En cambio, el lanzador ahí no tiene derecho de decisión, no tiene poder de decisión, ¿sí? En cambio, en lo que es el tenedor, lo mismo ocurre con la ganancia. O sea, ¿cuál es el techo de la ganancia? Ninguno. O sea, en la medida que le convenga va a ejercer la opción y va a ganar. ¿Se entiende, no? Perfecto, bárbaro. Bien, bien, Facundo, listo. Bueno, a ver, con las opciones de compra, acá gana el comprador si el precio subyacente supera el precio de ejercicio, ¿sí? Bien, siempre obviamente que dicho diferencial sea mayor que el valor de la prima que pagó al inicio. Obviamente va a ser gané, pero ¿cuánto? Esto es como hacer la cuentita. No sé, yo ejercí un derecho de opción del bien de 100 pesos, por ejemplo. ¿Cuánto vale hoy el bien? No, vale 150 o 120, vamos a poner 120. ¿Cuánto fue la prima? No, 5 pesos, un ejemplo. Bueno, ¿cuánto le gané? Gané 120 menos 100 menos 5. O sea, en vez de ganar 20, gané 20 menos la prima, 15. Básicamente es eso. ¿Sí? A ver, bueno, en este caso el comprador tendrá la posibilidad de adquirir, ejerciendo la opción, el subyacente por un valor más bajo de lo que cotiza, y la diferencia, descontando lo que pagó de prima, será su ganancia, ¿sí? Como dijimos recién, hay que descontar la prima. Bueno, en nuestro ejemplo, si el 10 de julio la acción de Tenaris alcanza los 65 pesos, entonces ejercerá su opción y comprará a 60 pesos cada acción. Recuerden que el valor de opción era de 60. Si la acción de Tenaris va a 65, listo, le conviene. Si la acción de Tenaris está a 55, no le conviene. No ejercerá la opción y perderá la prima. Pero acá sí le conviene. Le gana los 5 pesos de diferencia y bueno, netea el costo de la prima. Después, una vez hecho esto, se puede dar vuelta y venderlas a 65 en el mercado. Le gana 5 pesos por acción. Para calcular su ganancia final, le tiene que deducir la prima de 30 centavos por acción que pagó cuando concertó la operación. Por ende, su ganancia neta será ahí de 4,70 por acción de Tenaris, ¿sí? Bueno, y el vendedor, ¿cuándo va a ganar? Si el precio de subyacente es menor que el precio de ejercicio. Y en este caso el comprador no ejercerá la opción, pues no saldrá a pagar por el subyacente el precio de ejercicio cuando puede comprarlo más barato en el mercado. ¿Por qué voy a pagar 65 por la acción a valor de contrato futuro, de opción, cuando yo entro directamente a la, no sé, a la invertir online, bolsa de comercio, lo que sea, y lo puedo comprar, no sé, a 55? Por ende, no va a ejercer la opción. Si no ejerce la opción, bueno, la otra parte que ganará la prima. Le va a quedar la prima, listo, esa es la ganancia de la contraparte. Después, nuestro ejemplo, si el 10 del 7 la acción de Tenaris alcanza los 50 pesos, entonces el comprador no ejercerá su opción, no va a comprar a 60, algo que pueda adquirir ese día en el mercado a 50, y el vendedor acá ganó poquito, o sea, en realidad va a ganar la prima, que son los 30 centavos que recibió como prima el día que hizo la operación, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos un poquito más. A ver, lo de opciones de venta y lo de swap lo paramos ahí después, un segundito. Bueno, con las opciones de venta gana el comprador si el precio del subyacente es menor que el precio de ejercicio, ¿sí? Y siempre, obviamente, que dicho diferencial sea mayor que el valor de la prima que pagó al inicio. Bueno, en este caso el comprador tendrá la posibilidad de vender, ejerciendo la opción, el subyacente por un valor más alto que el que cotiza, ¿sí? La diferencia
descontando lo que pagó de prima, será su ganancia. Bueno, en nuestro ejemplo, si el 20 de julio la acción del Banco Macro alcanza los 5 pesos, entonces puede ejercer su opción. En este caso, incluso el 20 de julio, que es antes del vencimiento, que era el 10 de agosto, pues es americana, ¿sí? Venderá así a 6,20 cada acción del Banco Macro. Las compra un instante antes en el mercado a 5 y por cada acción gana 1,20. A lo que debe descontar la prima que pagó al comienzo de 40 centavos por acción para adquirir tal derecho. Y así su ganancia neta será de 80 centavos por acción de Banco Macro. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo donde cuándo va a ganar con lo que es la opción de venta. En qué caso se va a ganar. ¿Sí? Bueno, a ver. Perfecto. Bueno, gana el vendedor si el precio subyacente es mayor que el precio de ejercicio. ¿Sí? Bien. A ver, el precio subyacente es mayor que el precio de ejercicio. Después, en este caso, el comprador no ejercerá la opción, pues no venderá el subyacente por un precio menor que es el que puede obtener en el mercado. ¿Sí? Perdón, no venderá el subyacente por un precio menor que el que puede obtener en el mercado. En este caso, el vendedor habrá ganado la prima que cobró al comienzo de la operación. Y en nuestro ejemplo, al 10 de 8, la acción del Banco Macro cotiza a 7, entonces el comprador no ejercerá la opción, porque no va a vender a 6,20 algo que puede vender ese día en el mercado a 7. ¿Sí? O sea, si tiene que ejercer una opción de venta y estaba pactada a 6,20 y la acción ese día cotiza a 7, prefiere no ejercer la opción y venderla en el mercado como tal a 7, perdiendo la prima y todo, ¿sí? En este caso el vendedor habrá ganado los 40 que recibió como prima el día que se hizo los 40 centavos. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, en cambio acá era 5 pesos, bueno, tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Y si pactó vender a 6,20 y la acción cotiza a 5, le ganó 1,20 y le tiene que descontar la prima, con lo cual va a ganar ahí 80 centavos por acción, por dicha operación. Bueno, acá hacemos un parate. Si les parece, hacemos un corte de unos 20 a 25 minutos y bueno, ahora continuamos después. Terminamos de ver un poco, de cerrar el tema de instrumentos financieros derivados. Yo tengo algunos ejemplos más para ver, algo del ROFEX, y después lo que vamos a ver rápidamente es el tema del mercado de divisas, ¿sí? Bárbaro. Bueno, si les parece, ahora continuamos en unos minutos, ¿sí? Bárbaro, listo. Gracias.